participación, me parece muy interesante, y precisamente en la Agenda 2030 uno de los objetivos es dar seguimiento a los diferentes procesos de desarrollo comunitario desde una perspectiva educativa, integral, ¿no? y que es un reto importante, ¿no? Sobre todo para eliminar cuestiones claves, la pobreza, la marginación, ¿no? Y Tosepan es un caso, yo diría, ejemplar, representativo a nivel mundial, ¿no? Bueno, pues voy a hacer la palabra a Julio, por favor. Por favor, sí, escuchar su punto de vista y hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Es una buena pregunta. Más que pensar hacia dónde vamos, me voy a quedar o a tratar de acotar como en esta cuestión de cuáles son los retos de la cohesión social y del desarrollo comunitario, ¿no? Creo que al menos en este gobierno, por principio, el gran reto que tiene, creo que lo han mencionado todos de alguna manera, pero por principio de cuentas sería como perder este temor a la exclusión, ¿no? No a la inclusión, sino a la exclusión, y esto pensando en esta idea de construir un estado de bienestar. ¿A qué me refiero? Hace rato ponían por ahí el ejemplo de los jóvenes y su inclusión a través de becas, ¿no? Pero por otro lado lo que se refleja es una manera de exclusión, ¿no? Y un temor a la exclusión porque hay becas, voy a empezar no solo de jóvenes, ¿no? Hay becas para niños, para el niño que va a la escuela, para el niño que no va a la escuela, para el joven que va a la escuela, para el joven que no va a la escuela, para el joven que está empezando a trabajar, para el joven que no trabaja, para el joven que quiere trabajar y para el joven que no trabaja y para el joven que va a la universidad y el que no va a la universidad, ¿no? Entonces hay un miedo, ¿no? En esta idea de ser inclusivos y de generar un estado de bienestar donde haya derechos sociales y donde la educación sea para todos y donde todos podamos acceder al bienestar, hay un miedo a excluir a cierto sector de la población. No voy a puntualizar en qué cierto sector de la población. Y esto pues vuelve otra vez a caer en esta discusión de pensar ¿realmente el Estado mexicano tiene capacidad de absorber todas estas problemáticas sociales y darle solución, y más, además, darle solución en el corto plazo? Evidentemente ya sabemos la respuesta, porque el corto plazo es la respuesta misma, ¿no? Pero bueno, en ese contexto también una cuestión que es importante y que la han mencionado muchas veces es pensar esta idea de cómo construir un estado de bienestar, y yo lo hago más a forma de pregunta que teniendo una respuesta. ¿Cómo construir un estado de bienestar en el contexto de una economía neoliberal? ¿No? O sea, no podemos exentar que vivimos inmersos en esa dinámica, ¿no? O sea, no vamos a sacar a México de esa dinámica y pensar que podemos virar ciegamente hacia otro lado solo porque así lo deseamos, ¿no? Y entonces ahí creo que enfrenta una gran paradoja, ¿no? Porque tiene que lograr una intermediación entre esta idea de restablecer los derechos sociales, ¿no? Y lidiar con lo que la economía del mercado exige, que es individualismo, ¿no? Que es la competencia individual, que es el desarrollo individual, ¿no? Y no olvidemos, ¿no? Los derechos humanos, sí, si bien tienen una vertiente, ¿no? En su primera y segunda generación de derechos sociales, etcétera, etcétera, hoy también están alineados a una dinámica de defender el individualismo, ¿no? Y entonces, ¿cómo alinear un estado de bienestar cuando dices los proyectos de desarrollo comunitario, etcétera, tienen que estar alineados al respeto de los derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido, también observamos que muchos de estos proyectos, en realidad, yo vería que no tienen una planeación en el sentido estricto, y tú lo decías, ¿no? O sea, como un plan nacional de desarrollo, en realidad tira lineamientos, pero no tira estrategias, ¿no? Al no tirar estrategias, lo único que vemos es, y creo que lo decían por acá de otra manera, pues es que lo que se están financiando, y lo dicen por allá también, ¿no? Son proyectos aislados, ¿no? No hay realmente un programa en esta idea de hablar otra vez de cohesión social, ¿no? No hay un programa realmente que busque un desarrollo comunitario, entiéndase lo que se entienda por desarrollo comunitario, ¿no? Pero que sea un desarrollo uniforme en términos de la necesidad del desarrollo, ¿no? No uniforme en términos de que todos vayamos en la misma dirección, ¿no? Sino que todos pensemos en esa necesidad de que todos tenemos que desarrollarnos. La verdad es que no sucede así, ¿no? Yo estuve otra vez por el mismo vicio revisando el plan para las comunidades indígenas, y pues en el fondo, si bien sí tiene muchas líneas de acción respecto al desarrollo de la cultura, al desarrollo de otro tipo de cuestiones,
En el desarrollo económico lo que vemos es que se recarga también en esta noción de empresa, ¿no? Son proyectos, llamémoslo así, de manera informal lo decimos siempre, de emprendedores, ¿no? Tú como emprendedor llegas, propones tu proyecto y si el proyecto te parece bueno, te lo voy a financiar. Pero eso no es un programa de desarrollo, ¿no? Ese es un programa de empresa, ese es un programa de autoempleo, ese es un programa de desarrollo individual, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la cohesión? Si vamos a seguir velando cada quien por nuestros propios intereses, por nuestras propias necesidades, ¿no? Sí, habrá una cohesión interna, como lo decía yo al principio, a lo mejor al nivel de la solidaridad mecánica, ¿no? Lo decían por acá también, ¿no? La gente de Iztapalapa, etcétera, tiene esa cohesión, ¿no? Los pobres de Larisa Lomnis, aquí es de la Cerrada del Cóndor, ¿no? Tienen esa cohesión social interna, ¿no? Pero esta cuestión social, en cuestión de pensar en la confianza en las instituciones, en el abatir la corrupción, en este tipo de cuestiones, pues es algo de lo que realmente creo que nos encontramos muy lejos, ¿no? Y ese encontrarnos lejos creo que también es uno de los grandes retos que tiene, ¿no? Cómo generar un estado de bienestar social en este contexto de la democracia, ¿no? Una democracia donde, tenemos que ser sinceros, la participación política en general es escasa, ¿no? Somos muy exigentes con nuestro sistema político, pero participamos poco de las decisiones que se toman en el sistema político, ¿no? Tenemos una gran desconfianza en las instituciones. Reitero, hay una diversidad social que yo dudo que el Estado pueda captar y que pueda resolver esos conflictos. Hay una desigualdad también tremenda, no solo en términos económicos, hay una pobreza también extrema, una sobrepoblación, y los términos del desempleo también son conflictos que difícilmente pueden solucionarse, yo lo repito, con le llamaría yo así como esfuerzos aislados, ¿no? Esfuerzos aislados que están vinculados más a una cuestión del desarrollo individual que de un desarrollo colectivo, ¿no? Y entonces volvemos a cuestionar, ¿realmente podemos hablar de cohesión social, ¿no? ¿O en qué términos? En el mejor de los casos, yo repito, de lo que podemos hablar es de inclusión social y no de cohesión, ¿no? Y ahí quedaría. Muchas gracias.